Hoy, en el programa que vamos a hacer, La Salud en tus manos, aquí en Popular Televisión y en el grupo Cadena Media, vamos a hablar de las cefaleas, de los dolores de cabeza. El 25% de la población tiene dolores de cabeza con frecuencia y hay un 14% que tiene migraña. La migraña puede ser una enfermedad importante en el sentido de que puede producir dolores intensos de cabeza, a veces náuseas, vómitos, y como se da en personas también jóvenes, a veces le altera su vida laboral. Os digo una cosa, si yo estoy en mi casa viendo la televisión y el presentador de un programa de salud sale diciendo lo que yo acabo de decir, automáticamente cambio de canal. Pero yo os pido un voto de confianza y quiero que sigáis viendo este programa, porque de lo que vamos a hablar aquí es de si podemos evitar en muchas circunstancias ese dolor de cabeza, de qué alimentos pueden provocar la migraña para no tomarlo, de cuál es el componente psicológico que puede haber en algunas de ellas y también cómo evitarlo. Y por supuesto vamos a hablar de los tratamientos que tenemos, no solo para la crisis, sino en los periodos intercrisis y también de los tratamientos más recientes. Para ello tenemos en el plató a un grupo de médicos y de especialistas en psicología para tratar todos estos temas. En primer lugar, María Cerdán es neuróloga en el Hospital Morales Meseguer. Buenas, muchas gracias. Gracias por venir. Diego Tortosa es neurólogo también, especialista en neurología en el Hospital Virgen de la Risaca. Hola Diego, gracias por venir. Gracias. Milagro Tomás es médico en el Centro de Salud y también con gran experiencia por su frecuencia en tratar personas con cefalea. Muchas gracias por venir, Milagro. Gracias a ti, Juan. Y María Pérez es psicóloga y da clase aquí en el Máster de Psicología Clínica en la Universidad Católica San Antonio. ¿Tu segundo apellido, María, cuál es? Madrid, Juan. Madrid, Juan, no, Madrid. No, Madrid, coma Juan. Madrid, coma Juan. Entonces puede ser hasta familia mía. Puede serlo. Puede serlo, ¿no? De hecho, eres sobrina. Soy de sobrina. Vale. Pero no estás aquí por ser mi sobrina, ¿vale? No. Estás aquí porque desde el máster han recomendado que viniera a hablar tú como efectivamente. Especialista. Muy bien. La primera pregunta es para María, neuróloga, para aclararnos. Te llega una persona a la consulta, María, y porque le duele la cabeza. En la historia clínica, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué le preguntas para orientarte? Porque hay muchos dolores de cabeza, entonces para poder orientarte y afinar un poquito en el diagnóstico que ya no sea dolor de cabeza o cefalea. Muy bien, pues lo primero que más información nos va a dar es sobre todo desde cuándo al paciente le duele la cabeza, la duración de esa cefalea. No es lo mismo una cefalea que ha empezado hace un mes que una persona que lleva con dolores de cabeza de toda la vida. A una persona que tiene dolores de cabeza de toda la vida, aunque sea algo limitante, por eso estamos hoy aquí hablando de esto, es algo que a nosotros como médicos nos da bastante tranquilidad, porque generalmente una cefalea crónica es mucho más benigna en cuanto a posibilidad de que haya causas secundarias abajo que una cefalea de reciente inicio, ¿vale? Eso en primer lugar. Y luego pues también lo que más información nos da es la cualidad de ese dolor. No es lo mismo un dolor que sea opresivo, un dolor que sea holocraneal o más en región nucal, como ahora la doctora Milagros nos va a explicar, eso que nos hace más pensar en una cefalea de tensión, o un dolor hemicraneal, sin embargo, lo que es en un lado de cabeza, que el paciente te cuenta que nota como le late el corazón dentro, pulsátil, eso nos va a orientar más hacia la migraña, que estaríamos hablando entre los dos tipos de cefalea que vemos con más frecuencia. Pero, Diego, hay muchos tipos de cefaleas, ¿no? Sí. Realmente, y a veces el diagnóstico a veces es muy fácil, pero otras veces debe ser complicado. ¿Qué tipos de cefaleas? Claro, fundamentalmente hay dos tipos de cefaleas. Por un lado tenemos las cefaleas, lo que llamamos nosotros cefaleas primarias, que son aquellas en las que el problema es el dolor de cabeza, no hay otra cosa detrás. Dentro de ellas hay bastantes, pero las más importantes son la migraña y la cefalea tensional, que son con diferencia las más frecuentes. Eso serían cefaleas primarias. Y luego tenemos las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias son aquellas que son secundarias o se producen por algún otro problema. Por ejemplo, pues algún problema de dientes, por ejemplo, una gripe o un problema de cuello, alguna otra, digamos, circunstancia que te produzca dolor de cabeza. Ahí, pues claro, ese tipo de dolores pues son infinitos en relación a que cualquier cosa te puede producir.
Pero nosotros, digamos, nos centramos y en la consulta vemos más que esas cefaleas secundarias a algún problema agudo, vemos más las cefaleas primarias, que son pues personas que te vienen contando, como ha dicho antes María, es decir, que te vienen contando que tienen dolores de cabeza desde hace mucho tiempo, o bien de forma crónica o bien de forma recurrente. Ahí, esos pacientes que tienen esas cefaleas crónicas y recurrentes, el 90% es o una cefalea de tensión o una migraña, al 90%. Y esas personas tienen que saber que solamente en el 1 o en el 2% de los casos, el 1 quizá, tienen alguna lesión secundaria en la cabeza porque vienen pensando, yo tengo un tumor cerebral, tengo algo en la cabeza. Solamente el 1 o el 2% de esos pacientes tienen algo en la cabeza cuando se le hacen pruebas de imagen. Mila, en atención primaria, que es la puerta de entrada en nuestro país al sistema sanitario, me imagino que veis muchos pacientes que consulten por dolor de cabeza. En tu experiencia, ¿cuál es la más frecuente de las que han dicho y cuál es vuestra actuación? ¿Qué hacéis con esos pacientes? Bueno, realmente, como has comentado, es una causa muy frecuente de consulta en atención primaria. Todos los días podemos tener algún paciente con dolor de cabeza. Yo creo que hoy mismo en consulta he visto alguno. Creo que además es el motivo de consulta más frecuente de las consultas de neurología. Teniendo en cuenta además que es un problema que aparece a cualquier edad, en cualquier sexo, cualquier nivel socioeconómico y en cualquier área geográfica, creo que es un problema suficientemente importante. Y además, como has comentado, el problema puede llegar a ser incapacitante para el paciente. Pacientes que son jóvenes, pues su vida se ve afectada a nivel laboral, a nivel social, a nivel de ocio, con lo cual es un problema de gran magnitud. La cefalea más frecuente que vemos, como ha comentado Diego, son las cefaleas primarias, y dentro de esas cefaleas primarias, las más frecuentes y las que más vemos en consulta de atención primaria son las cefaleas de tensión, las cefaleas tensionales. Las cefaleas tensionales, por eso hay una psicóloga aquí, ¿no? Claro. Tú, María, realmente en tu consulta también ves muchas personas con cefalea y ¿cómo llegan? ¿Quién las deriva? Pues mira, nosotros en consulta más o menos barajamos porcentajes similares a la población general. ¿Vale? Estamos hablando más o menos de 1 de cada 4 pacientes que llega a la consulta de psicología acusa dolores de cabeza. Vemos una diferencia, por ejemplo, con lo que decía Mila en cuanto a los sexos, porque el varón consulta directamente por dolor de cabeza. ¿Vale? Para él es una gran preocupación, algo incapacitante, y entonces acude a consulta. En la mujer normalmente esa cefalea, que es tensional, llega ya dentro de un trastorno más complejo, ¿vale? Bien sea ansiedad, depresión u otras cosas, ¿no? Cualquier reacción de adaptación. Siempre, por cómo está formado el sistema, ahora mismo nos llegan ya derivados, bien sea desde atención primaria o incluso desde los neurólogos. También en ocasiones han sido vistos primero por un trauma o incluso un fisio, ¿vale? Un fisioterapeuta, porque creen que es un tema cervical o creen que tal, y al final pues se va descartando organicidad. Eso a nosotros nos ayuda mucho porque ya lo enfocamos meramente al tratamiento de la parte emocional. Y Mila, dices que has visto esta misma mañana pacientes con cefalea. ¿Les inicias ya el tratamiento? ¿Qué les haces? Que te llega y el paciente luego se tiene que ir y algo le tienes que haber dicho tú y tú para irte a tu casa tranquila algo tendrás que pensar diciendo, pues este paciente que he visto pues no tiene ningún problema grave. ¿Cuál es tu día a día? Pues mi día a día es cuando llega un paciente con cefalea, lo primero es ver si se trata de un caso urgente, ver si realmente hay una patología en relación con el dolor de cabeza que pueda ser subsidiaria de envío pues, a un hospital, si es un tema urgente y grave. Después le hago una historia clínica, diagnostico con una historia clínica que es nuestra herramienta fundamental, una buena anamnesis y una buena exploración al paciente, y así puedo saber si se trata de una cefalea primaria, que son las más frecuentes como hemos dicho, o una cefalea secundaria. Posteriormente exploro al paciente dentro de esa historia clínica y una vez que tenga ya el diagnóstico claro si se trata de una primaria o de una secundaria, poner un tratamiento adecuado. Hay síntomas que aparecen en la historia clínica, en la exploración, que nos hace pensar que no nos tenemos que quedar con ese paciente, que no nos tenemos que ir a casa tranquilos y mandar al paciente con un tratamiento, sino que tenemos que hacer otras actuaciones, ya sean urgentes o de derivación al especialista de neurología. Muy bien. Vamos a centrarnos ahora en la migraña. Y lo primero que vamos a hacer es saber el significado etimológico de la palabra migraña. Para eso tenemos a nuestro profesor de griego y de latín, Juan Carlos Ferre, que nos va a decir el origen de esta palabra, migraña. Muy buenas. Hoy les voy a hablar de la palabra
migraña. A ver, una pregunta. ¿Quién de ustedes no ha estado alguna vez agarrado a un barreño, vomitando del dolor de cabeza tan intenso, de las náuseas, que no podía nada más que estar con la luz apagada, en un sofá, en una cama, y con su compañero de fatiga inseparable, ese barreño o ese cubo? La pregunta es larga, pero seguro que muchos de ustedes están levantando la mano. Yo también la levanto la mano. Menos mal que los médicos y la medicina avanzan muy rápidamente y cada vez hay remedios para prevenir esa migraña. ¿De dónde viene la palabra? Bueno, los griegos utilizaban una palabra que era cranion, diminutivo de cranos, que es el yelmo, el casco que se ponía en la cabeza. Enseguida le añadieron delante la palabra hemi, que significa la mitad. Hemi, cráneo. Y los romanos también, hemi, cránea. ¿De acuerdo? Es la mitad de la cabeza, que es uno de los síntomas de esta migraña, que dicen que te duele la mitad de la cabeza, pero vamos, a rabiar. Sinónimo de esta hemicrania es jaqueca. Jaqueca viene del árabe y significa exactamente eso, la mitad. Pronto, en boca del pueblo, esta palabra hemicránea, a lo largo de muchísimos años de utilizarla, pues hemicrania, migraña, pasó a, por apócope por un lado, por evolución fonética por otro, a denominarse exactamente eso, migraña. Los médicos también tienen otro sinónimo, que es hemialgia. Y del algos ya hemos hablado en otra ocasión. Palabras de médicos. Bueno, ya conocemos el origen de la palabra migraña. A mí siempre me ha llamado la atención de que a veces se le ha llamado jaqueca. A mí me gusta más jaqueca, viene de shakiga, ¿A ti te gusta del lado de la cabeza. Pero yo en las películas, viene cuando del griego, la marquesa no francés. recibía uno, decían, la marquesa es que tiene jaqueca. Yo creía que la marquesa era la jaqueca era un término de noble y la migraña era para el pueblo, pero veo que no. La migraña es griego, francés y la jaqueca árabe directo. Muy bien, de pues shakiga. dinos exactamente desde el punto de vista de especialista, ¿qué es una migraña? ¿Y por qué se produce la migraña? La migraña es una dolencia, porque a mí me gusta llamarlo dolencia más que enfermedad. Es una dolencia que se caracteriza por dolores de cabeza recurrentes desde la infancia o la juventud, que tiene una serie de características que ahora después veremos, el tipo de dolor, etcétera, que tiene un componente hereditario importante. Cuando nosotros hacemos la historia del paciente también tenemos que preguntarle por los antecedentes familiares y vemos cómo hasta un 70% de los casos hay antecedentes familiares en los pacientes con migraña, y que lo más importante, y eso también lo llevan en cuenta los jaquecosos FETEN, lo tienen en cuenta, que tienen muchos desencadenantes, es decir, hay muchas cosas que, digamos, pueden desequilibrar esa migraña, factores pues como el estrés, la alimentación, el sueño, es decir, cualquier cosa. Es decir, y esas es, digamos, las características de la migraña. ¿En las mujeres es más frecuente la migraña o no? Sí, en las mujeres sí. En las Porque mujeres hay algún es componente entre el doble hormonal. y el triple de más frecuente. Sí, es decir, por un lado está el tema hormonal. Por ejemplo, fíjate que en la migraña típicamente aparecen con la menarquia y desaparecen con la menopausia, se modifican con el embarazo, se modifican con los anticonceptivos, con el ciclo menstrual, es decir, que hay un componente, digamos, hormonal muy importante. Y de hecho, por ejemplo, los niños, hasta que llega la menarquia, la incidencia de migraña en niños y en niñas es igual. A partir de la primera regla. De la primera regla, de la menarquia, ahí se triplica ya la migraña de las niñas. Pero hay otros componentes. Hay componentes psicológicos que también influyen en los dolores de cabeza y también componentes genéticos. Es decir, la herencia de la migraña es una herencia compleja, poligénica, pero hay muchos genes que se ve que tienen mucha mayor asociación en mujeres que en hombres. Es decir, es hormonal, pero hay otros factores no solamente hormonales que hacen que la frecuencia de la migraña sea mayor en mujeres. Y María, ha dicho Diego que hay una serie de factores que pueden desencadenar las crisis de migraña. Profundízanos un poquito más. Así es. Bueno, como ha adelantado Diego, el estrés es el principal factor desencadenante de la migraña. Como supongo que por eso María juega un papel fundamental aquí. Es el principal de todos los factores desencadenantes, tanto el estrés como el postestrés. De hecho, hay muchas veces, yo estaba viendo esta mañana un paciente en la consulta que decía, justo acabo de terminar los exámenes, he estado a tope al 100%, acabo y va y me da la migraña. O sea que muchas veces no es solo el periodo de máximo estrés, sino justo cuando
parece que disminuyen esos niveles de estrés, también es muy típico que pueda haber una crisis de migraña ahí. Porque hay gente, perdona, que tiene migraña los fines de semana. La migraña del fin de semana, que efectivamente. está trabajando tal, y cuando le cae a lo mejor el nivel de estrés el fin de semana. El nivel de estrés y el nivel de cafeína. Yo tengo un paciente que necesita tomarse su dosis de café, su café con leche diario, porque llegaba el fin de semana, lo dejaba de tomar y le daba la migraña. Desde que se toma su café con leche cada mañana, da igual que sea lunes, martes, miércoles. O sea que eso es una cosa muy importante que yo le insisto mucho a mis pacientes, es en la rutina. Un migrañoso necesita rutina lo más posible en su vida, tanto una rutina de sueño. El sueño también es uno de los factores más conocidos como desencadenante de crisis de migraña. Necesita rutina de ejercicio, necesita llevar una dieta equilibrada. Está muy de moda el tema de los alimentos, pero muchas veces es más el ayuno, o sea, hasta el doble de pacientes tienen crisis con el ayuno prolongado más que con alimentos, que muchas veces los neurólogos insistimos más en alimentos denostados como el chocolate, frutos secos, quesos curados y demás, pero en realidad eso ocurre en menos de un 10% de los pacientes. Es el 20% de los pacientes los que con el ayuno prolongado, dígase al menos 6 horas de ayuno en una mañana normal de trabajo, ahí es cuando el paciente muchas veces tiene su crisis de migraña. Y Mila, ¿el alcohol y el tabaco también? Sí, sí, sin duda. El alcohol y el tabaco incrementan el riesgo pues como componentes exógenos para que pueda dar una migraña sin ninguna duda. Sí, sí. Muy bien. Ahí vamos en una sección que tenemos de hábitos saludables. Nuestra nutricionista Ángela Manso nos va a hablar ahora de qué alimentos pueden desencadenar crisis de migraña. Una forma de prevenir las migrañas es a través de la alimentación. Todos los alimentos en mayor o menor proporción tienen histaminas, que es una sustancia que si se acumula en el organismo puede desencadenar un brote de migraña. El por qué da, pues puede deberse a que haya personas que no tengan la enzima, que es la responsable de coger esta histamina y metabolizarla y digerirla. Si tú tienes unos niveles bajos de esta enzima, que es la diaminooxidasa histaminasa o DAO, pues claro, se va acumulando el sustrato, que es la histamina en este caso, y entonces se va acumulando en la sangre y se va acumulando en los tejidos. Unos alimentos que tienen una buena proporción, digamos, de esta sustancia, como la histamina, son los aguacates, los plátanos, están aquí, y los tomates, y también las naranjas. Otros alimentos donde podemos encontrar histamina son en las conservas de pescado, por ejemplo, arenques o sardinas o atún. Los frutos secos podemos encontrar también en las nueces y las legumbres en los cacahuetes. Un alimento que tenemos que tener mucho cuidado es con el alcohol. El alcohol, más que tener unos altos niveles de histamina, es que inhibe la enzima de DAO, con lo cual nos puede desencadenar una migraña fácilmente. Hemos visto los alimentos que no debemos consumir, ahora vamos a ver los que sí debemos. Para evitar la migraña, que sería una buena hidratación, un vaso de agua muchas veces evita que se desencadene la migraña, y mucha fruta, mucha verdura, alimentos ricos en omega 3 como es el pescado azul, ricos en omega 6 como son las almendras. También sería muy recomendable tomar alimentos ricos en vitamina B2, como los huevos o las legumbres, y en vitamina B6, como pueden ser el arroz integral. Con esto creo que podemos evitar que, en la medida que se pueda, que nos dé un ataque de migraña. Diego, no hemos podido prevenir la migraña. Explícanos cuáles son los síntomas típicos y las fases que hay en la crisis de migraña. Vale, es decir, la migraña sería, me gusta decir que sería como una obra de teatro donde tiene 4 actos. Es decir, el primer acto, y la gente se queda con el tercero, por así decirlo, que es el dolor, y es el más importante. El primer acto serían los pródromos, es
decir, los pacientes con migraña, y a veces es importante, horas o incluso un día antes del dolor de cabeza, los pacientes están irritables, con ganas de comer, cansados, lentos, etcétera, y eso sería el pródromo de la migraña. Eso lo tiene hasta un 50% de los pacientes. Después, en un 15% de los pacientes sería el aura, que a veces es muy invalidante o incapacitante o intensa, y los pacientes lo viven con inquietud o les asusta el tema del aura. Ese sería como el segundo acto. Después el tercer acto es, digamos, el que todo el mundo conoce, que sería el dolor de cabeza, que es el dolor de cabeza de la migraña, pues es un dolor fundamentalmente. Hay 4 características para definir, por así decirlo, para el diagnóstico de la migraña, teniendo 2 de ellas y alguna otra cosa más, podemos decir con al 99% que es una migraña, pero sería fundamentalmente un dolor que fuera hemicraneal, que fuera la mitad de la cabeza, que fuera pulsátil, que fuera intenso, que fuera un dolor fuerte y que aumentara con los movimientos, es decir, subes una escalera, pegas un salto, es decir, todo eso te retumba la cabeza. Y luego, por último, tendríamos la resaca, es decir, la resaca después de haber pasado la migraña, pues los pacientes están cansados, no tienen ganas de comer, están también irritables, etc. Eso serían, por así decirlo, las 4 fases de la migraña. ¿Y la última fase, la de la resaca, eso cuánto dura? Normalmente horas o algún día. O algún día. Muy bien. Mila, va gente a la consulta que tú le estás haciendo la historia clínica y no tienes reflejado a lo mejor que tienen migraña. Y sin embargo, tú, en la historia cuando le preguntas, y ellos dicen, ah, pues yo tengo migraña y tal igual, pero porque ellos mismos se la han tratado, y en ese caso, ¿qué hacéis? ¿Lo rescatáis? ¿Cómo informáis de eso? ¿Qué hacéis en esa circunstancia? Efectivamente, hay muchos pacientes que con esa historia y esa carga familiar tan importante, hablamos del 70%, ha comentado Diego, prácticamente de herencia, por así decir, pues lo consideran dentro de lo normal, y entonces, pues si su madre, si su hermano, si su padre ha tenido cuadros de migraña, pues han cogido y se han tratado con lo mismo que se estaban tratando hasta el momento. Llegando a consulta con este tema y sabiendo que el paciente ha llevado un tratamiento sin estar prescrito por nuestra parte, por parte del médico, y haciendo, digamos, como una posología conforme ha considerado, de forma que puede estar... O sea, que tomaba las pastillas según se le ocurre. Sí, bueno, como se han tomado en casa. Mi madre tenía la jaqueca, mi madre tenía migraña, y yo me he tomado lo que me ha dado, o lo que ahí se ha tomado, de forma que está tomando una medicación no prescrita, no sabiendo realmente si es una migraña o no. O sea, hay que hacer un diagnóstico cuando llega a la consulta y decir, sí, es una migraña. Es este tratamiento el que tiene que hacer y tiene que seguir esta posología, con el fin de que no vaya a ser que se trate mal y que esa migraña, por un abuso de medicación, se pueda convertir en un problema crónico más importante o de unas dimensiones mayores que la propia migraña. Y cuando llega al neurólogo una migraña, aunque parece ser, tenéis claros los conceptos para el diagnóstico, ¿le hacéis siempre alguna exploración complementaria o no? Vamos a ver, es decir, yo sí, pero en teoría, si llega un paciente con unas características muy típicas de migraña, con una cefalea de larga duración, pues en teoría no habría que hacerle ninguna prueba, puesto que queda bastante claro. Ahora, mi opinión personal es que en el siglo XXI en el que estamos, es decir, todo paciente que llega y que te cuenta dolor de cabeza, yo si no tiene una prueba de imagen previa, nunca, yo sí le hago una prueba de imagen, yo le hago un escáner, una resonancia. A porque cualquier ya paciente. Ha llegado, digamos, claro, que a lo mejor en atención primaria, claro, es que ya esto ya son niveles. No es razonable. Si no la tiene hecha, nunca. Es decir, si ya la tiene hecha, solamente si hay algún signo de alarma, si ha cambiado las características del dolor de cabeza, etcétera. Pero por dejarlo claro, en atención primaria, de entrada no se hace pues, cuando la clínica está clara y solo cuando se... Efectivamente, en atención primaria la mejor prueba complementaria es volver a historiar al paciente, ver qué se nos ha podido escapar ahí. Una vez que lo tenemos revuelto a historiar, podemos ver si realmente hay indicación para hacer pruebas complementarias, que sería el caso de tener una cefalea que no tenga unas características típicas de cefalea primaria o que en una exploración neurológica haya alguna anomalía. Y María, ¿sería mejor un TAC en el supuesto de hacer una exploración complementaria, un TAC, un escáner de cerebral o una resonancia? Pues esto acaba de cambiar ahora en las últimas guías. La verdad, históricamente ha sido el escáner, el TAC cerebral ha sido la prueba de elección para cuando había una sospecha de una causa secundaria como causante de esa cefalea. Pero ahora las nuevas guías, que ya digo, están recién salidas del horno, por así decirlo, ahora la recomendación indica la resonancia en primer lugar.
Esa es la nueva recomendación, la resonancia cerebral, pero por supuesto en casos seleccionados y no en todos los pacientes que tengan una cefalea típica tienen indicación de ninguna prueba de Creo que ese es un concepto que está quedando bastante claro, sobre todo para no crear alarma y que no vaya todo el mundo demandando tenemos una sección de pruebas médicas en la cual vamos a ver de lo que nos informa realmente un TAC cerebral. El TAC cerebral sí es una exploración que tiene radiación, es una exploración que se hace ahora ya en una sola adquisición, porque hay TAC que son helicoidales, no como antes que eran TAC que eran en una sola sección, y nos sirve para ver si hay alguna anomalía o alguna lesión que pueda cambiar la morfología del cerebro, tanto sea un sangrado, como pueda ser un tumor, como pueda ser algo que presione sobre el sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo y pueda hacer una hidrocefalia al paciente. Digamos que es la prueba más que se hace más rápida. La resonancia es una prueba más lenta, el TAC es una prueba más rápida. Digamos que un TAC tarda ahora mismo 12 segundos, mientras que una resonancia tardaría 15 minutos. Sí se hace con contraste también. También para ver lesiones que pueda haber ocupantes de espacio, en las que haya que meter contraste para ver si captan o no captan. El TAC es una prueba con un aparato radiactivo, o sea que da rayos X, no tiene la definición que tiene la resonancia, y la resonancia es una prueba menos cruenta, en el aspecto que no recibimos radiación, y el resultado va a ser mucho mejor porque nos va a dar mucha más definición de todos los tejidos y de todas las partes del organismo. Mila, un paciente que tenga una migraña, que ya lo tienes bien diagnosticado, ¿qué consejos le das de entrada y qué tratamiento médico inicias? Bueno, yo creo que es un poco recopilar lo que han dicho tanto Diego como María. Le comentaría al paciente que llevase un estilo de vida saludable, que se dice muy fácil pero bueno, una buena alimentación, un ejercicio físico moderado, diario si es posible, al aire libre. Le diría que durmiese las horas que le corresponde dormir, que además siguiese siempre como un horario de dormir, por aquello de la cefalea del fin de semana, de no tomarme el café a la hora que me lo suelo tomar normalmente. Hablaría con él acerca de, pero yo creo que María igual nos va a comentar algo, acerca de alimentos, acerca de alimentos que le puedan desencadenar, que no tome alimentos que le puedan desencadenar una cefalea, una migraña, de fármacos que le puedan desencadenar una migraña, como pueden ser anticonceptivos o fármacos que producen vasodilatación. Le diría que llevase cuidado con todas estas cosas y le recomendaría también que cuando note que le va a dar la migraña, intente estar tranquilo en una habitación sin mucha luz, sin mucho ruido, se relaje y se tome la medicación prescrita. La medicación prescrita, como me has comentado antes, Juan, pues aunque aquí tengo a dos expertos neurólogos, pero bueno, lo que nosotros hacemos en primaria, pues depende de la intensidad del cuadro. Si es de intensidad leve, pues empezaríamos tratando con analgésicos tipo antiinflamatorios, ¿vale? Antiinflamatorios podemos hablar de la aspirina, del ibuprofeno, del naproxeno, según intensidad, de otros como el desquetoprofeno. Y si el paciente tiene cortejo tipo náuseas acompañante, podríamos dar algún antiemético. Eso para cuadros leves en consulta. Ya si los cuadros son moderados o graves, pues bueno, empezaríamos con los triptanes, que yo creo que vosotros podéis hablar mucho mejor de eso. Incluso creo que un triptán, y esa es la experiencia asociado a un antiinflamatorio tipo naproxeno, va muy bien en esos momentos de las crisis. No sé cómo. Entonces, María, los triptanes, tiene un nombre así hasta bonito, pero explícanos eso de los triptanes. Pues los triptanes son unos fármacos específicos para la migraña. Eso es muy importante recalcárselo al paciente, que no vale si te duele el pie o no vale si te duele la espalda. Eso solamente vale para el dolor de la migraña. Los triptanes para mí tienen una gran ventaja, y es que parece que están pensados por migrañosos realmente, porque te da todas las opciones, un abanico de vías de administración que precisamente
precisamente en pacientes con migraña que asocian náuseas, vómitos, como hemos comentado, pues la vía oral se nos quedaba muy corta, porque claro, el paciente ya pensaba, me he tomado la pastilla, pero la he vomitado, ahora me hará efecto, no me hará efecto, y había que ir corriendo a urgencias a medicación intravenosa o intramuscular. Sin embargo, los triptanes tenemos opción desde vía intranasal con pulverizaciones, tenemos la opción de bucodispersables que se nos disuelven en la boca y no tienen que pasar por el estómago, tenemos la opción de inyección intramuscular, que se lo pone el mismo paciente con un pen como si fuera el de la insulina y se lo pincha en el mismo momento que empieza la crisis. Y como ha dicho Mila, eso combinado muchas veces con si llegamos un poquito justos de tiempo, porque en migraña lo más importante es empezar en el mismo momento que empieza la crisis para que el efecto sea máximo del triptán, pero si hacemos una combinación, que es el miedo que tienen los pacientes a tomar, a ver si lo voy a mezclar con otra cosa y va a ser peor, no pasa nada, porque no interaccionan con los AINES y sin embargo potencian el efecto, o sea que conseguimos un efecto sinérgico que suele conseguir el 100% de nivel. ¿Y por qué mecanismo, Diego, quita los triptanes ese dolor tan intenso? Es que el mecanismo, pero que lo tendamos los mortales. Vamos a ver, la migraña lo que se produce es, para que nos entienda, es una activación del sistema trigémino vascular que se llama, que produce lo que se llama una inflamación aséptica, pero para que lo entienda la gente es en las arterias, o la gente llama venas, pero en las arterias que hay alrededor de la cabeza se inflaman. Se inflaman como si tuvieran una infección. Es una inflamación que no es infecciosa, pero hay una inflamación. Y entonces los triptanes lo que consiguen es quitar esa inflamación. Son los derivados, es decir, el primer fármaco que no se debe utilizar, no se recomienda porque crea mucho, digamos, mucha cefalea crónica diaria, son las ergotaminas, que fueron los primeros fármacos antimigrañosos específicos. Después salieron los triptanes, después salieron los gepantes, es decir, ya los monoclonales. Los triptanes son, digamos, la segunda línea de los específicos de migraña. Lo que hacen es ir, como todos estos antimigrañosos, ir contra esa inflamación. Entonces lo que hacen es, actúan en un receptor, el 5-hidroxitriptamina 1B, que lo que hacen es quitar la vasodilatación, lo que hace es que ese vaso que está dilatado lo hace como más pequeñito, va quitando la dilatación. Por otra parte, actúan también en los D, que lo que hacen es directamente inhibe la inflamación porque inhibe la liberación de una sustancia neuroactiva, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que va a estar muy de moda ahora, la neuroquitina A, el péptido C, es decir, una serie de sustancias. Y luego además inhiben la transmisión central del dolor migrañoso, es decir, ese dolor que llega hasta el cerebro, esa transmisión central también la elimina. Para ver si yo lo he entendido, que si yo lo he entendido, lo entiende todo el mundo. Quita la inflamación, el calibre de los vasos lo reduce, la vasodilatación se estrecha y luego por el mecanismo por el cual va el dolor al cerebro donde se traduce también lo inhibe. Es 3 mecanismos distintos, por eso son tan efectivos. Y es muy importante, que creo que lo habéis comentado, nada más notar que te va a dar la migraña, iniciar el tratamiento de la migraña con lo adecuado. Lo antes posible. Es decir, yo siempre digo, porque antes no es un tratamiento, no deben hacer un tratamiento escalonado. Es decir, el tratamiento escalonado es, me tomo, por ejemplo, un Neurufen, y si no se me quita el dolor, entonces me tomo el triptán. Lo que se tiene que hacer es el tratamiento estratificado, es decir, en función de cómo sea el dolor de cabeza, iniciar uno u otro. ¿La intensidad te refieres? Entonces yo lo que siempre digo es, el paciente, si es un dolor leve o moderado, es un dolorcito tal, bueno, lo que yo siempre digo, que es haciéndole, recuperando las palabras de María, es muchas veces cuando la migraña es muy floja, muy leve o muy poquita cosa, comiendo algo, tomando una pieza de fruta o alguna cosa, a veces lo logras mitigar, y sobre todo cuando es al final de la mañana. Si es más intensa, entonces ya vamos a los antiinflamatorios, y en el momento lo que yo digo es cuando sepas, no cuando el dolor sea fuerte, yo pongo siempre ese matiz, cuando sepas que va a ser fuerte, cuando tuerzas el gesto y digas, uy, ahí es cuando vas a tomar el triptán. Es decir, Bernstein ya hizo un experimento, que no vamos a llegar a él, pero tienes una hora hasta que llega una sensibilización central, tienes una hora, que es un periodo de ventana, de tal manera que si desde que empieza el dolor tú te tomas un triptán en esa hora, la probabilidad de que se te quite el dolor en los alodínicos es del 75%, mientras que si aguantas esa hora y aguantas 1 hora y media, 2 horas a que el dolor ya sea muy fuerte, esa eficacia de ese triptán baja al 15%. Por lo tanto, es importante decir, cuando digas, uy, ahí es cuando deben tomarse el triptán. Y da igual que se hayan tomado el Neurufen o el antiinflamatorio, o se lo pueden tomar a la misma vez. Yo creo que esos conceptos son Lo que no debe tomarlo es con ergotamina, porque son similares. Pero la ergotamina se utiliza ya poco ahora. Poco, el hemigraneal se utiliza poco. Antes sí que estaba el Tonopan se utilizaba más.
Después el hemicraneal, porque claro, pero es decir... Todavía se ve, por desgracia, Sí, el pero hemicraneal. los neurólogos, los médicos de cabecera, estamos todos muy concienciados de que engancha mucho la ergotamina. Y entonces hubo una época que se tomaba mucho y ahora ya se utiliza menos. Que tiene alguna indicación, es decir, que la ergotamina en alguna indicación concreta no la superan los tristanes, pero bueno. Y a esas personas, María, que las hay, que dicen, es que yo no tomo medicamentos, se les mete en la cabeza que los medicamentos son malos y tal. ¿Cómo los convencéis psicológicamente de que se tomen el medicamento? Bueno, nosotros vamos viendo, pues eso, lo que hablábamos, que a nosotros lo que nos llega principalmente a consulta es la migraña tensional, ¿no? La cefalea tensional. Hablabais de la historia clínica. Si la historia clínica es importante en cualquier especialidad médica, pues claro, en psicología es de vital importancia, porque nosotros no solo hablamos o no solo vemos pues el antecedente que tiene a nivel hereditario, ¿no? Familiar, si anteriormente ha sufrido o no ese tipo de cefalea, sino también qué hago yo en mi día a día, por lo que hablábamos, ¿no? Porque así vamos a ir luego determinando el tratamiento. A mí me interesa mucho saber el paciente a qué hora se levanta, si se levanta mediante el despertador que suena una vez o 17, si yo me levanto solo en casa o ya tengo a todos los niños dando vueltas por allí, porque eso va a indicar pues esos factores de riesgo, ¿no? Que me van poniendo en una situación de probable cefalea. Dicen que los terapeutas siempre mandamos deberes para casa. Sí, tenemos esa fama. Es una realidad, ¿vale? Nosotros cuando estamos haciendo la historia clínica de un paciente necesitamos realmente conocer qué hace a lo largo de todo el día para luego poder incidir eso en cómo convenzo yo al paciente de que en este momento le va a hacer falta un tratamiento farmacológico o cómo convenzo yo al paciente de que esto es emocional puro y vamos a tener que hacer otro tipo de tratamiento. Y en base a eso nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho los autorregistros. Le decimos al paciente, quiero que me hagas como un diario de a bordo, ¿no? Quiero que me expliques en cada momento del día qué haces, qué condicionantes tienes a nivel familiar, de estrés laboral, si vas andando al trabajo, si vas en coche, tal. Y eso se lo mandamos para casa porque eso es muy complicado hacerlo en la consulta, ¿vale? Por un lado, pues vamos perdiendo, cuando tú estás delante, a veces el paciente no matiza bien sobre el componente emocional que vive en cada momento. Y luego también tenemos un segundo objetivo terapéutico cuando mandamos ese tipo de deberes y es que ellos se impliquen, ¿vale? En analizar un poco su comportamiento, sus hábitos, rutinas, cómo manejo yo ese estrés, esa carga que llevo, para poder así luego trabajar en distintos tratamientos. Y de ahí podéis sacar vosotros causas desencadenantes de las crisis, ¿no? Claro, y actuar sobre esas causas. Efectivamente, hablábamos, por ejemplo, de eso, pacientes que es que llevo tanto lío, María, que yo no como a mediodía. Pues gran error, porque luego, efectivamente, a media tarde probablemente yo tenga ese pico de dolor intenso, me encuentro mal, no sé cómo entonces subsanarlo. Encontramos muy habitualmente el paciente que dice yo empiezo la semana fenomenal, hago esto, hago lo otro, pero ya cuando llega el jueves no me siento capaz de ir al gimnasio, estoy agotado y entonces aparece la migraña de fin de semana. Cambian muchos hábitos de nuestras rutinas y eso es fundamental. Muy bien, vamos a pasar a la sección La Calle Pregunta. Siento mareo, como que me caigo, terrible dolor de cabeza y me gustaría saber si es que tengo migraña. Diego, contéstale a esa señora. Hombre, ha dicho dos síntomas fundamentales. O sea, una, se marea, que eso va a favor de cefalea de tensión, porque normalmente las cefaleas tensionales van acompañadas de mareos. Y por otro lado, que le duele cefalea intensa, digamos los dos síntomas guía, y la cefalea intensa va más a favor de que sea migrañosa. Probablemente yo me inclino a que sea migrañosa, pero lo que tiene que saber la gente, esta señora, es que la cefalea de tensión o la cefalea tensional y la migraña no son dos cosas totalmente distintas, sino que son, podemos decirlo que son dos caras de la misma moneda, o es un espectro que tiene muchas características comunes, de tal manera que un paciente un día o 2 días puede tener una cefalea de tipo migrañoso y luego al día siguiente puede tener una cefalea de características tipo tensionales, por ejemplo. Por ejemplo, a la hora de poner la toxina botulínica tiene que ser una migraña crónica, pero se admite que de los 15 días con migraña, 8 tienen que ser con migraña, porque los otros días puede ser cefalea tensional. Es decir, que un paciente puede tener los dos dolores de cabeza. Es decir, esta paciente puede tener en un momento migraña y en otro momento cefalea tensional. Me parece muy lógica, la verdad, la explicación que has dado. Vamos a pasar a una segunda pregunta de la calle. Es que tengo muchos dolores de cabeza, sobre todo por las noches,
No sé si es del estrés o del trabajo o no lo sé. María, contesta a esta señora, por favor. Bueno, pues, a ver, habría que hacerle una buena historia clínica, le preguntaría un par de cosas más, pero bueno, es cierto que la cefalea tensional, en este caso es una cefalea que típicamente ocurre al final del día, se relaciona más con el cansancio, se relaciona más con el estrés. Obviamente habría que preguntarle más cosas para descartar que no hubiera una causa secundaria, ya que no es lo mismo una cefalea que ocurre por la noche que una cefalea que te despierta por la noche del sueño, ¿vale? Entonces, en principio, en esta paciente asumimos que ella tiene su cefalea por la noche, y siempre y cuando esta cefalea no le interrumpa el sueño, haga un sueño reparador y al día siguiente, cuando se despierta, esa cefalea haya desaparecido, eso es un signo de buena señal, de una cefalea en principio primaria, y que más que una migraña yo me inclinaría más por una cefalea tensional. Pero si se despertara por la noche, a medianoche, con un dolor de cabeza, diríamos que hay que consultar con relativa urgencia. Eso sería una de nuestras banderas rojas, como nosotros decimos, que hacen que tenga que consultar con su médico de atención primaria y ya después de realizar su historia clínica, efectivamente. Porque una cefalea que despierta es un signo de alarma. Es un signo de alarma. Muy bien. Diego, ahora se están utilizando muchos fármacos, no para el tratamiento de la crisis, sino realmente en la prevención de las crisis. ¿Son efectivos? ¿Qué fármacos tenemos? ¿Cuándo los indicáis? Te podría hacer 18 preguntas más, pero vamos con este. Sí, hay fármacos, es decir, eso es lo que llamamos nosotros preventivos de migraña. Los preventivos de migraña son fármacos que los pacientes lo toman y evita que le dé dolores de cabeza. ¿Cuándo deben tomarlos? Pues salvo determinadas circunstancias concretas como puedan tener migrañas complicadas, etcétera, como yo le digo al paciente, cuando merece la pena tomarlos, es decir, cuando merece la pena que una persona esté tomando un tratamiento todos los santos días para que no le duele la cabeza. Es decir, si yo tengo un dolor de cabeza una vez al mes, pues yo prefiero cargar las tintas ese día a no estar todos los santos días tomando una pastilla. Vale. Pero hay gente que tiene una serie de dolores de cabeza suficientes como para decir, oye, mira, es decir, yo así no puedo seguir y tengo que tomar un fármaco. ¿Fármacos que tenemos? Tenemos varios fármacos, pues tenemos desde los betabloqueantes, que son de los primeros. Tenemos los fármacos, los antidepresivos, fundamentalmente la amitriptilina, no porque tengan un efecto antidepresivo, sino porque tienen un efecto directo sobre el dolor, porque por ejemplo la amitriptilina, que es el más efectivo para el dolor, la imipramina, que es más antidepresivo, no tiene efecto sobre el dolor, es decir, que es un efecto directo sobre el dolor. Tenemos también los antagonistas del calcio, fundamentalmente la fluoraricina. Tenemos los antiepilépticos, que son los últimos que se han introducido, los últimos, que hace 15 o 20 años, los antiepilépticos fundamentalmente. Tenemos pues el ácido valproico, el Depaquine, tenemos el Topamax, tenemos el Zonegran, es decir, hay una serie de fármacos que son preventivos y ahora están a punto de salir pues una serie de anticuerpos monoclonales que saldrán pues en breve, yo espero que en unos meses, están ahora mismo en precio. O sea, vamos, pendientes de afinar el precio y que van a ser también fármacos preventivos. Y luego un fármaco que podemos considerar fármaco o no fármaco, porque sí es útil, es la administración de toxina botulínica. Sí, le dedicaremos ahora un apartado especial. Son preventivos. La eficacia aproximadamente 60-65%. No, pero a mí me ha quedado bastante claro cuándo lo indicáis, que efectivamente si el paciente tiene de uva a pera una migraña, pues no, ahora si cada 2 o 3 días le da el dolor... Claro, pues yo suelo preguntarle al paciente, ¿merece la pena que te mande un tratamiento? Es decir, no te digo, porque claro, según la guía si tiene tiene más de 3 migrañas al mes, si tiene 2 migrañas al mes, pero más de 3 días en cada migraña, si tiene migraña, es decir, pero no, es decir, yo no entro si 3, 4 o 5, porque a lo mejor un paciente tiene 5 y no quiere tomar un fármaco, y dice, no, a mí no me pongas fármaco. O tiene auras muy incapacitantes. Claro, si tiene auras, si tiene auras complicadas, si tiene, es decir, que... El aura es lo que nota antes de que le dé, ¿no? Efectivamente, un paciente que se queda sin poder hablar o sin poder mover el lado del cuerpo, que es un síntoma que a veces confundimos con el ictus. Sí, hablaremos de eso. Y puede confundirnos, pues quizá en esos pacientes que se quedan hemiparéticos, sí o sí, está indicado ponerle un respirador. Y Mila, tú en los pacientes que ves en la consulta con migraña, ¿qué te dice el paciente? A veces dice, esto no es mi migraña típica, entonces eso te hace... Entonces eso se nos pone en las orejas como, a ver, cuéntame. ¿Y cuáles son esas cosas que pueden suceder? El paciente conoce perfectamente cuál es su clínica y es una clínica que muchas veces se repite una y otra vez con ligeros cambios, pero si el paciente te dice
de repente que ha aumentado la intensidad, que le despierta por la noche, no que es nocturno, sino que despierta por la noche, que le produce un estado de conciencia que no es muy claro, tiene alguna manifestación neurológica como pueda ser focal. Tú estás viendo ahí que no están pasando, o sea, que está pasando algo, y que tienes que hacer, por tanto, algo, y en este caso, pues derivar a neurología, ya sea vía urgente, si es que así se requiere, o si no, pues a la consulta especializada. Y circulan muchos bulos por internet sobre el tratamiento de las migrañas. Creo que sería importante, María, que nos dijera los que circulan más y que no son efectivos y, en fin, la gente lo que tiene que hacer realmente en internet, consultar con gente que sepa. Bueno, pues yo realmente lo que he encontrado, porque claro, yo realmente cuando busco en internet busco en páginas médicas, he ido buscando bulos en internet. Bulos y pseudobulos. Y bueno, así una de las cosas que sí que hay muchos medicamentos, mucho mercado, el tema de los derivados de la ergotamina que comentaba Diego, con otra serie de compuestos que no está muy claro exactamente lo que lleva. Y sí que me he encontrado alguna vez así últimamente en la consulta con pacientes que toman cosas que realmente no sé qué es lo que están tomando y que casi todos suelen llevar este derivado de la ergotamina, que salvo casos muy específicos, yo en mi caso solamente lo dejo reservado para pacientes alérgicos antiinflamatorios convencionales, que no te queda otra cosa que le puedas dar, y en casos muy seleccionados se podría usar los derivados de la ergotamina. Si no, estos fármacos tienen mucho efecto cronificador de la enfermedad, hay muchos pacientes que tienen mucho efecto secundario, sobre todo también a nivel cardiovascular, fibrosis, y son fármacos que creo que es peligroso comprar online, que tampoco sabes exactamente qué dosis lleva. Luego también encontrar cosas sobre hierbas y demás de dudosa eficacia. Y bueno, luego temas de punciones fuera de lo que es la acupuntura convencional, pues de punciones en determinados sitios y administradas por gente de dudosa formación, que obviamente eso fuera de manos expertas, de un fisio como tal y demás, pues no debería nunca deberíamos de recurrir a esas alternativas. María, cuando llega un paciente a tu consulta y ya tienes su historia, le han mandado sus deberes, te lo ha traído y tal, ¿qué tratamiento desde el punto de vista psicológico ponéis vosotros? Mira, nosotros lo que vemos en consulta, una vez que nos traen los deberes, ¿no?, y hacemos una buena historia clínica del día a día del paciente, realmente nosotros siempre en la calle hablamos de nivel de estrés. En realidad el estrés no es lo que nos está perjudicando, sino nuestra manera de afrontarlo, ¿vale? Las estrategias o los recursos que nosotros tenemos para hacerle frente. En base a eso nosotros vamos viendo un tratamiento lógicamente muy individualizado, porque aquí no hay generalidades, cada persona es un mundo, cada uno interpretamos de una manera un acontecimiento vital estresante y en base a eso nuestro cuerpo da respuestas. Siempre lo primero que hacemos es la reorganización de los hábitos de cuidado personal. ¿Vale? Ya lo habéis comentado y es que esto es fundamental. Por el día a día nos vamos enganchando como en círculos y perdemos actividad física, perdemos hábitos de alimentación que son muy positivos y perdemos, lógicamente, el patrón de sueño. ¿Vale? Hay pacientes que por tengo poco tiempo o no consigo, pues va perdiendo horas de sueño pensando que eso no va en detrimento de su persona. Luego, dependiendo del nivel de activación, ¿vale?, cuando hablamos de la cefalea tensional, lógicamente el nivel de activación es muy alto. Muchas veces tenemos que meter en el tratamiento, por ejemplo, técnicas de relajación, bien sea mediante respiración diafragmática, ¿vale? Y entonces vamos bajando esos niveles de activación. También a veces, bueno, pues otras técnicas o bien de biofeedback o demás para que ellos puedan ir rebajando, porque también tenemos, que me lo decías antes, pacientes que son muy reacios al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, como quita el dolor, hace que el paciente pueda evolucionar más rápido, pero no todos los pacientes quieren tomarlo, ¿vale? Y ellos, como bien decía Diego, hay que darles la oportunidad de elegir el tratamiento que quieren tener. Y luego siempre que, o bien porque la manifestación del dolor es muy continua o es muy recurrente en días, eso va haciendo un deterioro a nivel cognitivo, ¿vale? Entonces siempre es importante Luego también incidir. Explicarás lo del tratamiento cognitivo-conductual, que por más que lo leo no logro enterarme no de lo que... Yo te lo puedo explicar fácil, pero porque en consulta lo tengo que explicar fácil. Ahora no lo explicas, que vale. Si yo lo entiendo. Diego, ¿hay relación, porque se ha comentado aquí que a veces una migraña te puede dar la sensación o paralizarte medio cuerpo? ¿Hay relación entre migraña y ictus? Sí, es decir, hay relación en el... Vamos, es decir, una de las complicaciones de la migraña puede tener una serie de complicaciones y una de ellas es el ictus.
El ictus y el aura prolongada, es decir, un paciente que sufre una migraña y antes de esa migraña, o a la misma vez, pero generalmente antes de la migraña, tiene el aura que generalmente son alteraciones visuales, pero pueden ser también alteraciones sensitivas o motoras o incluso dificultad para hablar. Entonces, ese aura, esa dificultad, se puede quedar, digamos, crónica, es decir, se le puede quedar al paciente y no se le quita, y esa debilidad le puede durar más de una semana o se le queda de forma crónica y no hay ninguna lesión. Eso se le llama aura prolongada, a una aura prolongada sin lesión, pero además le puede dar un ictus, digamos como Dios manda. ¿Por qué? Porque la migraña está muy relacionada con la serotonina es agregante plaquetario, se producen fenómenos de vasoconstricción cerebral, se producen fenómenos de agregación plaquetaria y te puede dar incluso un ictus normal y corriente, es decir, que un paciente migrañoso puede tener un ictus. ¿Eso es normal o es frecuente? No, altamente infrecuente. Bien, dicho eso, las mujeres que tienen migraña con aura deben evitar dos cosas, una, otra y fundamentalmente las dos. Deben evitar anticonceptivos, porque si una paciente migrañosa con aura toma anticonceptivos, el riesgo de tener un ictus se multiplica por 6, y si además fuma, es decir, si es migrañosa con aura, toma anticonceptivos y fuma, el riesgo de sufrir un ictus se multiplica por 17. Es decir, que si una paciente es joven, tiene migraña con aura, pues debe evitar esos dos factores, es decir, los anticonceptivos y fundamentalmente los anticonceptivos en las mujeres. Por ejemplo, no el tratamiento hormonal sustitutivo, que no está relacionado con el ictus en personas mayores, o no se ha visto que esté relacionado. Lo que sí se ha visto es el anticonceptivo y sobre todo el fumar. Que la relación existe, sí, pero es muy poco importante. Claro, un paciente migrañoso que no fume y que no tome anticonceptivos, bueno, en este caso fumar anticonceptivos mujer, es muy improbable, es decir, que sufra un infarto migrañoso es altamente improbable. Nosotros vemos a alguno ingresado, pero de años en años, es decir, es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Ahora, se multiplica pues cuando tienes más factores de riesgo, como puedan ser el tema hormonal o como puedan ser el tabaco. Vamos a hablar del Botox, María, y no porque tú lo necesites, sino porque realmente es un tratamiento, tienes fe, que yo he hablado contigo de esto y tienes fe en este tratamiento. Primero, ¿qué es el Botox? Porque todo el mundo habla del Botox como si fuera primo nuestro, pero ¿qué es el Botox? Bueno, el Botox es la toxina botulínica, que es lo que la gente en la calle pues conoce, que se pone la gente famosa para quitarse las arrugas y demás. La onabotulin toxin A tipo A es la que usamos normalmente nosotros en la clínica. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Bueno, pues antes de nada yo no me quiero ir de esta mesa sin recalcar que el cerebro no siente dolor, que eso es algo que yo digo todos los días, que generalmente a mis pacientes les supone bastante tranquilidad. El cerebro es insensible al dolor. Como ha dicho Diego, todo lo que genera dolor es lo que hay alrededor del cerebro, esas envolturas, que son esas meninges, y lo que nosotros vamos buscando con todos los tratamientos que usamos, tanto preventivos como de la propia crisis, es bloquear que llegue esa inflamación al cerebro, esas señales de dolor, pero todo viene de fuera, no es nuestro cerebro, o sea que el paciente se queda bastante tranquilo cuando le dice que su cerebro está bien, que el cerebro no siente dolor. Entonces, con el Botox lo que hacemos es bloquear la señal de dolor, tanto de las terminaciones periféricas como centrales, para que esas vías que están inflamadas en nuestros pacientes con migraña dejen de estar mandando esas señales nociceptivas a su cerebro. Y el cerebro, cuando tiene todas esas señales de dolor, es cuando dice migraña, interpreta y nos desencadena esa crisis de migraña. Por eso, si nosotros bloqueamos esas terminaciones nerviosas, bloqueamos hasta 31 puntos de diferentes terminaciones, tanto en la frente como a nivel temporal, como de la zona del cuello, occipitales y demás, que es por donde nosotros sabemos que salen esos nervios, recogen toda la sensibilidad de esta zona implicada en el sistema trigeminovascular que ha comentado Diego, fenomenal. Bloqueando esas terminaciones, lo que conseguimos, más que un tratamiento preventivo, es un tratamiento sintomático. O sea, estamos parando esa información dolorosa durante 3 meses, que es lo que dura el efecto del Botox. Pero dices 31 puntos, 31 tendréis puntos. Un mapa allí para, hombre, y un orden para pinchar, porque si no, efectivamente. Si por aquí te pasa... Tenemos un mapa, pero ya cuando llevas 3, vas en una mañana que llevas... Como mínimo. Sí, de 31, efectivamente, mínimo 31 y se pueden poner puntos extra. ¿Y os ha pasado que os pidan ya, dice, ya que estamos aquí, ponme un poquito aquí o no?
Sí, pero es que farmacia te las trae contadas al pistón, las 31 puntos que son las 150 unidades justas para... ¿Y cuándo está indicado, Diego, hacer el tratamiento con Botox? El tratamiento está indicado y es donde es efectivo en la migraña crónica. Es decir, una persona que tenga una migraña crónica... ¿Qué es una migraña crónica? Eso voy. Es decir, está indicado el Botox. ¿Qué es una migraña crónica? Una migraña crónica es aquel paciente que tiene dolor de cabeza de características migrañosas más de 15 días al mes, vamos a entrar en las horas, etcétera, pero vamos, más de 15 días al mes durante más de 3 meses, en ausencia de abuso de analgésicos, porque si tiene abuso de analgésicos, entonces ya estaremos en la cefalea crónica diaria por abuso de analgésicos. Pero fundamentalmente es un paciente que tiene más de 15 días de migraña al mes durante 3 meses, pero para administrar la toxina botulínica se admite que, digamos, migrañosos sean 8 días, es decir, más que... No necesariamente tienen que ser los 15 días con dolor, 15 días de migraña fetén. Es decir, si tiene, por ejemplo, 8 días de migraña fetén y otros 7 días de dolor de otras características, o sea, más tensional o más tal, también se puede administrar. Y en esos casos de migraña crónica va bien. No va bien o no va tan bien en migraña episódica, no va tan bien en tensional, la gente va con la cefalea tensional a ponerse el Botox, ahí no va el Botox va en la migraña crónica. Esa es una indicación que hacéis los neurólogos, claramente, ¿no? Y tiene que haber falla, y nosotros primero probamos uno de los preventivos que nos ha explicado Diego, o sea que no todo el paciente con migraña crónica directamente va a entrar. ¿A partir de qué infiltración encontramos mejoría? Mira, y porcentaje de mejoría. Es el resultado de los estudios clínicos que hicieron que se aprobara el tratamiento con Botox, era hasta el 70% de los pacientes que participaron, que aunan entre todos los ensayos clínicos casi 5.000 pacientes, hasta el 70% de ellos consiguieron reducir un 50% los números de días de dolor y la intensidad del dolor, ¿vale? De ese 70%, prácticamente el 50-60% lo consigues desde el primer ciclo, ¿vale? Lo que pasa es que luego tenemos un 20% que se nos descuelga, que ahí se nos reparten en un 10% que lo consigues en la segunda infiltración y otro 9-10% en la tercera. Por eso lo que nos recomienda nuestro grupo, el grupo de cefaleas nacional, es que hasta que no has hecho 3 infiltraciones no des a un paciente como no respondedor, porque hasta la tercera infiltración puede responder. María, los catalanes hasta la cuarta. ¿Sí? María, explícanos el tratamiento cognitivo-conductual, que lo entiendo yo. Para todos, ¿no? Sí. Vale, el tratamiento cognitivo-conductual es simplemente una técnica que nosotros utilizamos en consulta para tratar infinidad de patología emocional, ¿vale? Se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque es una orientación terapéutica que actúa tanto sobre el comportamiento, la acción, como sobre el pensamiento. Yo le explico al paciente, vamos a ver una cosa, nosotros somos todo uno, ¿vale? No va cuerpo por un lado y mente por el otro. Nosotros tenemos que funcionar como una unidad, que es lo que somos. Entonces, no vale castigar el cuerpo y pretender estar sano emocionalmente, porque eso no funciona así. Entonces, si yo consigo actuar a la vez en todos los aspectos de mi vida, funcionaré bien. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos, por eso os decía lo de los autorregistros y demás, nosotros vamos viendo qué nivel de activación producen algunos acontecimientos en el paciente y qué pensamiento asociado lleva a ese acontecimiento que haya ocurrido. Normalmente, ¿qué encontramos? Ante un acontecimiento vital estresante, puede ser de la índole que sea, el paciente genera una respuesta cognitiva, un pensamiento que está alterado. Ese pensamiento que está alterado automáticamente va a generar una activación física. De ahí, pues a veces la presión en el pecho, la sensación de dolor de cabeza, ¿vale? Incluso palpitaciones, temblores y demás. Eso va a provocar en mí una conducta. Esa conducta va a ser errática ya. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente tiende a evitar, ¿vale? Yo me repliego, me vuelvo y entonces ya no quiero ver o ya no quiero hacer o ya no quiero tal. Y eso, a su vez, va a generar una alteración en las emociones, ¿vale? Me crea sentimientos de culpa, frustración, porque al final no he podido, yo quería haber hecho pero no he hecho, y entonces entramos en un círculo vicioso. Yo le explico al paciente que esto es como una maraña, ¿vale? Que se ha ido enredando, enredando, y en algún momento vamos a encontrar la punta y vamos a ir tirando poquito a poquito de ella, ¿vale? Y entonces vamos ordenando, normalmente de más fácil a más difícil, para ir consiguiendo una respuesta positiva. En esto voy a hacer una pequeña reivindicación, ¿vale? De la salud mental. El problema principal que tenemos ahora mismo en salud mental es que nosotros siempre trabajamos con el paciente enfermo.
tal y como está organizado el sistema, se trabaja muy poquito en prevención y muy poquito, por ejemplo, en primaria, que eso sería un punto muy al favor de conseguir pacientes o conseguir personas emocionalmente muy sanas, ¿vale? Porque a veces son pequeñas cosas del día a día lo que va haciendo que yo no genere la respuesta adecuada y entonces entramos en eso que he explicado del círculo que se va alterando a distintos niveles. Muy bien, lo he entendido bastante. ¿Te ha quedado bien, claro? María, me ha quedado claro. Bueno, nos quedan temas bastante importantes, pero el tiempo en la televisión es el que es. Entonces entramos en los 5 últimos minutos. Me gustaría que cada uno de vosotras hicierais un resumen muy pequeño sobre lo que queráis decir ahora. Bueno, pues yo recalcar que afortunadamente, aunque la cefalea, la migraña, perdón, es mucho más que un dolor de cabeza, es algo que no es una enfermedad grave, pero es una enfermedad muy limitante. Afortunadamente a día de hoy tenemos muchos fármacos, muchas posibilidades, muchas vías de administración, que cada paciente es un mundo, o sea que desde aquí animo a todos los pacientes a que consulte con su médico cabecera en los casos más complicados, a que sea derivado al especialista, porque debemos huir de la automedicación y conseguir remar todos en el mismo sentido para conseguir mejorar la calidad de vida. Diego. Yo lo que me gustaría decir, más que unos minutos finales, es decir que por fin vamos a tener unos fármacos nuevos para el dolor de cabeza. Lo digo porque hay un 2-3% de la población que tiene cefalea crónica diaria, es decir, que es un problema auténtico, y han pasado años y años sin que salgan nuevos fármacos para el dolor de cabeza, y me vienen los pacientes y no ha salido nada nuevo, no sale nada nuevo, y no ha salido nada nuevo, no sale nada nuevo. Y ya por fin, en breve, vamos a tener anticuerpos monoclonales para el dolor de cabeza. Enseguida sale el urogepan después, que son los gepantes, es decir, que parece ser que hay ahora un movimiento donde van a salir fármacos nuevos que se le van a poder ofrecer a todos estos pacientes que tienen dolor de cabeza y que van a los neurólogos diciendo no hay nada nuevo. Es decir, pues bueno, pues hay un soplo de esperanza, un mensaje de esperanza de que salen nuevos fármacos para estos pacientes. Mila. Pues yo le diría al paciente que no tome fármacos sin prescripción médica, que no se automedique porque puede hacer que su problema sea mayor, generando una cefalea crónica. Le diría que acudiese a su médico si tuviese algún cambio en su cefalea, en los síntomas de su cefalea habitual. Y le diría al paciente, como cualquier paciente que llega, le diría que lleve un buen estilo de vida, que se alimente bien, que haga deporte, que haga ejercicio adaptado a su edad, a sus condiciones, que no tome tóxicos que le puedan alterar su salud y que sea feliz. Muy bien, un buen consejo. María. Pues mira, como conclusión, desde psicología tenemos que ver que la participación activa del paciente en su bienestar, ¿vale?, en su salud, es muy importante. Ese mensaje es el que yo quería lanzar. Y luego me alegro mucho de haber venido porque creo que hemos aprendido mucho unos de otros de la cefalea y me llevo información buena, ejemplos positivos para poder utilizarlos en consulta. Yo creo que habéis hecho un programa realmente extraordinario, muy divulgativo, con esperanza en los tratamientos que tenemos y en el futuro los que van a venir. Y bueno, agradeceros realmente vuestra presencia en este plato porque realmente ha sido, como decía María, hemos aprendido todos mucho. Solo deciros que el próximo programa será sobre la diabetes y despedirme con Vive y deja vivir, que creo que también, además de hacerte más feliz, disminuye los dolores de cabeza.